¿Alguna vez te has preguntado si puedes identificar al anticristo antes de que engañe al mundo? ¿Qué pasa si la Biblia ya nos dio el plan exacto para reconocer esta cifra antes de que se levante al poder? En el libro de Daniel, Dios nos ha proporcionado 7 claves proféticas que desbloquean la identidad del anticristo, y estas revelaciones son más urgentes hoy que nunca, especialmente porque somos testigos de cambios dramáticos en el liderazgo global, incluidos los desarrollos dentro del Vaticano. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses 2:3 que ese día no vendrá hasta que ocurra la rebelión y que se revele el hombre de la ilegalidad. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, no nos ha dejado en la oscuridad. Nos ha dado señales específicas para observar, por lo que no nos tomarán por sorpresa cuando este engañador emerge en el escenario mundial. Estas 7 claves de las profecías de Daniel son como marcadores de ADN espirituales que lo ayudarán a identificar al anticristo con absoluta certeza. Lo que está a punto de descubrir en este video podría ser la información profética más importante que haya recibido. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 que el engaño en los últimos días sería tan convincente que si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Es por eso que comprender estas 7 claves no es solo interesante, es esencial para su protección espiritual en estos últimos días. Antes de sumergirnos, necesito preguntar, ¿crees que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Has notado cómo los eventos mundiales se están alineando con la profecía bíblica a un ritmo acelerado? Deja un comentario a continuación con tus pensamientos y no te olvides de suscribirte y llegar a la campana de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones proféticas que puedan afectar tu destino eterno. La información que estoy a punto de compartir con usted conecta las antiguas profecías bíblicas directamente a los eventos actuales, incluidos los desarrollos recientes dentro del Vaticano. Estas no son predicciones vagas, son marcadores proféticos precisos que Daniel registró bajo inspiración divina. Y como veremos, señalan una figura que saldrá de una ubicación muy específica, con características muy específicas. Exploremos estas 7 claves que Dios nos ha dado para identificar al anticristo antes de su pleno ascenso al poder. En las páginas profundas de la Biblia, especialmente en el libro de Daniel, encontramos revelaciones extraordinarias sobre los tiempos finales. Cuando miramos las visiones que Dios le otorgó a Daniel, no podemos evitar quedar impresionados por la precisión y los detalles con los que describe el ascenso del anticristo. La primera clave que nos ofrece Daniel es fundamental. El anticristo surgirá de Europa. No es por casualidad que esta información haya sido sellada hasta los tiempos finales. Daniel vio 4 bestias emergiendo del mar, cada una de las cuales representa un imperio mundial que daría forma a la historia. La 4ª bestia, descrita en Daniel 7:7, era aterradora y muy poderosa, con dientes de hierro y 10 cuernos. Esta bestia representa al Imperio Romano, el 4º gran imperio mundial después de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Es de esta 4ª bestia que emerge el cuerno pequeño, la figura que conocemos como el anticristo. Cuando contemplamos esta revelación con la fe, nos damos cuenta de que Dios, en su sabiduría infinita, nos advierte de dónde debemos esperar que venga este engañador. Lo que hace que esta profecía sea aún más fascinante es que el imperio romano, a diferencia de sus predecesores, nunca desapareció. Mientras que los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia fueron reemplazados por completo, Roma evolucionó, fragmentó y luego resurgieron en diferentes formas a lo largo de 1900 años. La historia europea. Es como si Jesucristo nos mostrara que no deberíamos mirar a un antiguo y extinto imperio, sino en sus manifestaciones modernas. Cuando Daniel vio surgir el pequeño cuerno entre los 10 cuernos de la bestia romana, estaba viendo algo que trasciende el tiempo, una realidad que se extiende a nuestros días. El apóstol John, en el libro de Apocalipsis, complementa esta visión describiendo una bestia con características similares. No es coincidencia que ambos profetas, separados
por siglos, reciban tales revelaciones alineadas. La Biblia nos enseña en Amós 3:7 que seguramente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Este acuerdo profético es un testimonio de la veracidad de estas revelaciones divinas. Cuando miramos a Europa moderna, vemos estructuras políticas, religiosas y económicas que fácilmente podrían servir como una plataforma para el surgimiento de esta figura profética. La Unión Europea, con su moneda común, el Parlamento y la creciente integración política, representa un intento de reunificar lo que una vez fue el territorio del Imperio Romano. El Vaticano, como una institución que surgió de las cenizas de Roma y mantuvo la influencia global durante siglos, también merece especial atención cuando consideramos esta profecía. Daniel no solo estaba describiendo eventos históricos distantes, estaba proporcionando un mapa para los creyentes que vivirían en los últimos días, por lo que pudieron discernir los signos de los tiempos. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 que surgirán los falsos Cristo y los falsos profetas y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. Esta primera clave de identificación es crucial para protegernos de ese engaño. Dios, a merced, no nos ha dejado sin dirección. Nos ha dado su palabra como lámpara para nuestros pies y una luz a nuestro camino, como dice el Salmo 119:105. Es importante tener en cuenta que Daniel vio que el anticristo emergía no como un poder externo que conquista Europa, sino como una fuerza que surge del sistema mismo. En Daniel 7:8 leemos que entre ellos otra bocina, una pequeña, surgió. Esta es una distinción crucial. El anticristo no será un invasor extranjero, sino alguien que se eleva dentro del sistema europeo, posiblemente a través de medios democráticos o institucionales establecidos. Será un producto de la civilización occidental en sí, utilizando sus estructuras y valores para alcanzar el poder. Cuando ejercemos nuestra fe para discernir los tiempos en los que vivimos, debemos estar alertas a los líderes carismáticos que emergen dentro de las estructuras europeas existentes, ya sean políticos, religiosos o económicos. La Biblia nos enseña en 1 Juan 4:1 a no creer en todos los espíritus, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este discernimiento espiritual es esencial en los tiempos en los que vivimos, cuando muchas voces compiten por nuestra atención y lealtad. Mientras contemplamos esta primera clave de identificación, recordamos la importancia de estudiar profecías bíblicas con un corazón abierto y una mente atenta. Dios no reveló estas cosas para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prepararnos. En 2 Pedro 1:19, nos exhortan a prestar atención a la palabra profética, en cuanto a una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanece, y la estrella de la mañana se eleva en sus corazones. La aparición del anticristo de Europa no es solo un detalle geográfico interesante, es una advertencia divina para que estemos atentos. Jesucristo nos llamó a ser tan astutos como las serpientes y tan inocentes como las palomas. Mateo 10:16. Esta sabiduría divina incluye comprender los signos de los tiempos y reconocer las estrategias del enemigo antes de que se manifiesten por completo. A medida que observamos los desarrollos en Europa con los ojos de la fe, podemos ver que el escenario se prepara para el cumplimiento de esta antigua profecía. Y mientras esperamos, no debemos temer, sino confiar en Dios, quien nos ha mostrado el final desde el principio. La segunda clave que Daniel proporciona para identificar al anticristo revela su estrategia política. Eliminará a 3 líderes para consolidar su poder. En Daniel 7:8, leemos que este pequeño cuerno desarraigará 3 de los 10 cuernos, reyes o naciones. Esta no es solo una curiosidad histórica, es una advertencia divina sobre la naturaleza calculada del ascenso del anticristo al poder. Lo que es particularmente sorprendente de esta profecía es que nos muestra que el anticristo no surgirá a través de la guerra convencional o la conquista militar. En cambio, su enfoque será sutil, estratégico y engañoso. Como creyentes en Jesucristo,
Debemos estar atentos y exigentes, ya que como nuestro Señor advirtió en Mateo 10:16, debemos ser sabios como serpientes e inofensivos como las palomas. Dios, en su sabiduría infinita, ha revelado este patrón para que podamos reconocerlo cuando se desarrolla ante nuestros ojos. La Biblia no especifica exactamente cómo se eliminarán estos tres líderes, pero el lenguaje sugiere un proceso metódico y deliberado. La palabra inquietud implica una eliminación completa, no solo una derrota, sino un desplazamiento total. Esto podría manifestarse de varias maneras en nuestro contexto moderno, a través de maniobras políticas, presión económica, aislamiento diplomático o incluso escándalos orquestados. Lo que está claro es que este no será un proceso caótico o aleatorio, sino una estrategia calculada para eliminar los obstáculos a la agenda del anticristo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo se puede consolidar el poder a través de la eliminación estratégica de la oposición. Pero la Biblia nos asegura en el Salmo 33, 10-11, que el Señor frustra los planes de las naciones. Él frustra los propósitos de los pueblos. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, los propósitos de su corazón a través de todas las generaciones. Incluso cuando presenciamos estos inquietantes desarrollos, nuestra fe en el plan soberano de Dios debe permanecer inquebrantable. Algunos eruditos bíblicos han notado una conexión potencial entre esta profecía y la estructura del papado, particularmente en cómo surgió para llenar el vacío de poder dejado por la caída del Imperio Romano Occidental. El papado históricamente obtuvo autoridad sobre tres regiones clave que alguna vez fueron parte del Imperio Romano: los Eruli, los ostrogoths y los vándalos. Si bien debemos tener cuidado de no hacer afirmaciones definitivas sobre cumplimientos específicos, vale la pena considerar los patrones históricos que podrían presagiar eventos futuros. Jesús nos enseñó en Mateo 16:3 a discernir los signos de los tiempos. Y parte de este discernimiento implica reconocer patrones recurrentes en cómo funciona el engaño espiritual. La Biblia es nuestra guía definitiva, iluminando el camino. Por delante, mientras el Salmo 119:105 nos recuerda: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz a mi camino. Con las Escrituras como base, podemos navegar incluso el terreno profético más complejo. Lo que es particularmente preocupante de este aspecto del ascenso del anticristo es que demuestra su disposición a eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Esto revela un personaje que se opone fundamentalmente al amor sacrificial demostrado por Jesucristo. Mientras nuestro Señor dio su vida por los demás, el anticristo sacrificará a los demás para avanzar en su propia agenda. Este marcado contraste nos ayuda a distinguir entre el verdadero liderazgo piadoso y la autoridad falsificada. En Juan 10:11, Jesús declaró: soy el buen pastor coloca su vida para las ovejas. El anticristo, por el contrario, será un lobo con la ropa de shepherd, dispuesto a destruir a otros para lograr sus objetivos. A medida que observamos a los líderes mundiales y sus acciones, esta distinción proporciona una prueba crucial. ¿Sirven a otros a costo personal o sacrifican a otros por ganancias personales? Nuestra fe en la palabra de Dios nos equipa para hacer estos discernimientos vitales. La eliminación de tres líderes también sugiere que el aumento del anticristo no ocurrirá de la noche a la mañana. Será un proceso que se desarrolla con el tiempo. Esta ascensión gradual puede dificultar que muchos reconozcan lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Al igual que la rana proverbial en el agua calentando lentamente, las poblaciones pueden no percibir el peligro hasta que la situación se haya vuelto crítica. Es por eso que el estudio bíblico y la vigilancia espiritual son tan esenciales en estos últimos días. Como 1 Tesalonicenses 5:6 nos exhorta: entonces, no seamos como los demás, que están dormidos, sino que estemos despiertos y sobrios. Dios nos ha dado estas profecías para no asustarnos, sino para prepararnos, para asegurarnos de que no nos sorprendan cuando estos eventos comienzan a desarrollarse. Al fundamentarnos en las Escrituras y mantener una relación vibrante con Jesucristo,
a través de la oración y la fe, podemos navegar incluso los momentos más turbulentos con sabiduría y discernimiento divinos, a medida que continuamos explorando las claves de Daniel para identificar al anticristo. Recordemos que nuestra mejor seguridad no está en prever cada detalle de los eventos del tiempo de fin, sino conocer al que tiene el futuro en sus manos. La tercera clave que Daniel proporciona para identificar al anticristo es vívido y revelador. Tendrá ojos como los ojos de un hombre y una boca que habló con jactancia. Daniel 7:8. Esta descripción simbólica no es simplemente poética, es una visión divina del carácter y los métodos de esta figura engañosa. Los ojos de un hombre simbolizan la inteligencia humana, el carisma y la capacidad de percibir y manipular los deseos y miedos humanos. A diferencia de la sabiduría divina que proviene de arriba, que James 3:17 describe como pura, entonces pacífica, gentil, abierta a la razón, llena de misericordia y buenas frutas, el anticristo poseerá una inteligencia astuta y calculadora centrada completamente en el autoavance. Su perceptividad no se usará para servir a los demás como lo hizo Jesús, sino para identificar las debilidades que puede explotar. En un mundo hambriento por el liderazgo visionario, muchos se sentirán atraídos por sus aparentes ideas y soluciones, sin darse cuenta de que su visión carece de la compasión y el desinterés que caracterizan la verdadera sabiduría piadosa. La boca arrogante que habla grandes cosas revela otro aspecto del personaje del anticristo, su abrumador orgullo y su importancia propia. La Biblia advierte constantemente contra el orgullo, con Proverbios 16:18, recordándonos que el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu arrogante antes de una caída. Sin embargo, el anticristo se definirá por sus jactanciosas afirmaciones de discurso, prometiendo soluciones sin precedentes a los problemas de la humanidad. Y, en última instancia, se posicionan como digna de adoración. En 2 Tesalonicenses 2:4, Pablo describe cómo se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado, de modo que se ponga en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Esta autoexaltación blasfema contrasta con la humildad de Jesucristo, que, al estar en la naturaleza Dios, no consideró la igualdad con Dios algo para ser usado para su propio beneficio. Filipenses 2:6. Al comprender este contraste, los creyentes pueden desarrollar el discernimiento espiritual para reconocer el espíritu del anticristo donde sea que se manifiesta. Lo que hace que esta tercera clave sea particularmente peligrosa es lo atractivo, que puede ser en nuestro contexto moderno. Vivimos en una época que a menudo celebra personalidades carismáticas que hacen afirmaciones audaces e indignantes. Las redes sociales amplifican las voces jactancias, mientras que la humildad con mínima frecuencia se confunde con debilidad. El anticristo se posicionará como una autoridad moral y una voz profética, ofreciendo orientación y dirección a un mundo en crisis. Sus palabras resonarán con muchos, porque articulará sus miedos más profundos y sus esperanzas más apreciadas, soluciones prometedoras que parecen demasiado buenas para cuestionar. Sin embargo, la Biblia nos llama a probar cada espíritu, 1 Juan 4:1, y evaluar a los líderes no solo por sus palabras, sino también por sus frutos, Mateo 7:16. La fe en 1900. La palabra de Dios nos proporciona el discernimiento para ver más allá de la retórica convincente al corazón de un asunto. Como Jesús enseñó en Juan 7:24, deja de juzgar por simples apariencias, pero en su lugar juzga correctamente. La combinación de inteligencia penetrante y discurso persuasivo hace que el anticristo sea un maestro del engaño. Probablemente, se presentará como iluminado, progresivo y único, capaz de llevar a la humanidad a un futuro mejor. Muchos estarán convencidos de que su liderazgo representa el pináculo del potencial humano y la sabiduría. Sin embargo, la visión de Daniel revela la verdad. Detrás de la impresionante fachada se encuentra un espíritu de orgullo y rebelión contra Dios. Es por eso que la Biblia enfatiza repetidamente la importancia de la humildad y la sumisión,
a Dios. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios se opone a los orgullosos, pero muestra el favor de los humildes. La verdadera sabiduría y el liderazgo siempre reconocen la dependencia de Dios y buscan servir en lugar de ser atendidos. Jesús lo demostró perfectamente cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, y finalmente cuando dio su vida en 1900 en la cruz. La arrogancia del anticristo será la antítesis del amor sacrificial de Cristo. Mientras observamos este signo, debemos estar particularmente alertas con los líderes que combinan carisma excepcional con un apetito insaciable por la adulación. El anticristo no aceptará elogios, lo buscará activamente y eventualmente lo exigirá. Sus palabras serán cuidadosamente elaboradas para inspirar devoción y lealtad incuestionable. Se presentará como la solución a los problemas más profundos de la humanidad y el cumplimiento de sus más altas aspiraciones. En un mundo lleno de incertidumbre y miedo, tal figura será inmensamente atractiva para muchos. Pero los basados en la verdad bíblica reconocerán el patrón peligroso que Daniel describió hace miles de años. Nuestra protección contra tal engaño no es inteligente político o sofisticación intelectual, sino un corazón dedicado a Dios y una mente renovada por su palabra. Como Romanos 12:2 nos exhorta, no se ajuste al patrón de este mundo, sino que se transformaran por la renovación de su mente. Con los ojos fijos en Jesucristo, el autor y perfectador de nuestra fe, Hebreos 12:2, podemos navegar incluso los engaños más convincentes con claridad y convicción. La cuarta clave que Daniel proporciona para identificar al anticristo revela una de sus estrategias más efectivas. Engañará al mundo con una falsa promesa de paz. En Daniel 8:25 leemos que Él hará que el engaño prospere y se considerará superior. Cuando se sientan seguros, destruirá a muchos y tomará su posición contra el príncipe de los príncipes. Esta descripción presenta una realidad escalofriante. El anticristo se elevará al poder no a través de la agresión abierta, sino al posicionarse como un pacificador y unifier. En un mundo desgarrado por conflicto, división e incertidumbre, su mensaje de reconciliación y armonía global resonará profundamente con muchos. Jesús nos advirtió sobre este mismo engaño en Mateo 24:24, diciendo que los falsos mesías y los falsos profetas aparecerán y realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso los elegidos. La promesa de paz, sin el príncipe de la paz, es uno de los engaños más seductores de todos. Es probable que esta falsa paz se manifestará como una solución integral a los problemas más apremiantes de la humanidad, que ofrecen la unidad entre divisiones religiosas, políticas y culturales. Puede tomar la forma de tratados internacionales, innovadores, sistemas económicos innovadores o enfoques revolucionarios para conflictos de larga data. La Biblia menciona específicamente un pacto o acuerdo que parece traer estabilidad, particularmente involucrando a Israel. En Daniel 9:27 leemos que confirmará un pacto con muchos por un 7. Este acuerdo de paz parecerá ser la respuesta a siglos de oración y diplomacia, un avance que finalmente aporta estabilidad a una de las regiones más volátiles del mundo. Sin embargo, debajo de la superficie de este aparente triunfo se encuentra un engaño mortal. Como 1 Tesalonicenses 5:3 advierte, mientras la gente dice, paz y seguridad, la destrucción vendrá de repente. Nuestra fe en la palabra de Dios nos permite ver más allá de la fachada atractiva a la peligrosa realidad debajo. Lo que hace que este engaño sea particularmente efectivo es que aborda una necesidad humana genuina y profunda. Dios ha colocado dentro de nosotros un anhelo de la paz. Jesús mismo se llama el príncipe de la paz en Isaías 9:6, y él prometió, paz te dejo contigo, mi paz te doy. Juan 14:27. El anticristo explotará este deseo dado por Dios, ofreciendo una paz falsificada que parece cumplir promesas bíblicas, pero carece del poder transformador de la verdadera reconciliación con Dios. Su paz será externa y temporal,
centrada en los arreglos políticos y la armonía social, en lugar de la profunda paz interior que viene a través de la fe en Jesucristo. Como creyentes, debemos recordar que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de una relación correcta con Dios. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, una paz que protege nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La Biblia indica que esta falsa paz se centrará particularmente en Israel, lo que sugiere que el anticristo se presentará como un amigo y protector del pueblo judío. Este aparente apoyo a Israel puede convencer a muchas personas religiosas de que está cumpliendo con los propósitos de Dios, cuando de hecho está preparando el escenario para el mayor engaño en la historia. A lo largo de las Escrituras, vemos que Satanás a menudo no funciona oponiéndose directamente a los planes de Dios, sino ofreciendo versiones retorcidas de las fogas que se ven notablemente similares a lo real. Es por eso que Jesús enfatizó el discernimiento, diciéndonos en Mateo 7:15, que tengan cuidado con los falsos profetas. Vienen a ti con la ropa de oveja, pero interiormente son lobos feroces. La iniciativa de paz del anticristo será el mejor lobo en la ropa de oveja, una agenda destructiva disfrazada de satisfacción de las mayores esperanzas de la humanidad. La naturaleza temporal de esta falsa paz revela otra verdad importante. La paz genuina y duradera solo puede venir de Dios mismo. Los esfuerzos humanos en la paz, aunque valiosos, siempre se quedan cortos sin el poder transformador del Evangelio. La paz del anticristo finalmente fracasará porque aborda los síntomas en lugar de la causa raíz del conflicto humano, nuestra separación de Dios. Romanos 5:1 nos dice que desde que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la base de toda la verdadera paz, tanto dentro y entre las naciones. A medida que observamos los eventos mundiales que se desarrollan y escuchan promesas de iniciativas de paz innovadoras, particularmente que involucran a Israel, debemos probar todo contra las Escrituras. Nuestra fe en la palabra de Dios proporciona el discernimiento que necesitamos para distinguir entre movimientos genuinos del Espíritu de Dios e incluso las falsificaciones más sofisticadas. Y podemos consolarse al saber que incluso cuando aumenta el engaño, el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. La quinta clave que Daniel proporciona para identificar al anticristo revela su verdadera actitud hacia los creyentes. Perseguirá a los santos de lo más alto. En Daniel 7:25, leemos que hablará contra lo más alto y oprime a su pueblo santo. Esta persecución no será aleatoria o incidental, será sistemática e intencional, dirigida a aquellos que permanecen fieles a Dios y se niegan a comprometer sus creencias. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios se ha enfrentado a la oposición, tal como Jesús advirtió en Juan 15:20. Si me persiguieron, también te perseguirán. Pero la persecución bajo el anticristo alcanzará niveles sin precedentes de intensidad y alcance. La Biblia nos dice en Apocalipsis 13:7 que se le dio poder para librar la guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlos. Esta realidad alucinante llama a los creyentes a prepararse espiritualmente para tiempos difíciles por delante, fortaleciendo su fe a través de la oración, el estudio bíblico y el compañerismo con otros cristianos. Lo que es particularmente notable de esta persecución es que no necesariamente comenzará como hostilidad abierta. Inicialmente, puede tomar una presión social más sutil, marginación cultural, desventajas económicas y restricciones legales. La Biblia indica que el anticristo desgastará a los saints, Daniel 7:25, lo que sugiere un proceso gradual de erosión en lugar de una acción inmediata y dramática. Esto se alinea con cómo la oposición espiritual a menudo funciona, no a través del asalto frontal, sino a través de la presión estable que compromete lentamente la fe y la resolución. Jesús entendió este peligro, por lo que rezó por sus seguidores en Juan 17:15. Mi oración no es que los saces del mundo, sino que los protejas del maligno. Como creyentes, debemos estar alertas a las formas sutiles
de que los valores y las libertades bíblicas se están socavando en nuestra sociedad, reconociendo que estos pueden ser precursores de una persecución más abierta. La persecución probablemente incluirá censura y esfuerzos para silenciar la verdad bíblica. El anticristo no tolerará voces que desafíen su autoridad o expondrán su engaño. Ya podemos ver sombras de esto en cómo las perspectivas bíblicas se marginan cada vez más en el discurso público, etiquetado como odioso o atrasado en lugar de comprometerse seriamente. El apóstol Paul previsto esta tendencia en 2 Timoteo 3:4. Por el momento llegará cuando las personas no soporten la doctrina sólida. En cambio, para adaptarse a sus propios deseos, se reunirán a su alrededor una gran cantidad de maestros para decir lo que sus oídos con picazón quieren escuchar. Se alejarán de la verdad y dejarán a un lado a los mitos. En un mundo que rechaza cada vez más la verdad absoluta a favor de la experiencia subjetiva, mantenerse firme en la palabra de Dios se volverá cada vez más costosa. Sin embargo, Jesús nos aseguró en Mateo 5:10: Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque el suyo es el reino de los cielos. La persecución también implicará presión económica. Revelation 13:16-17 describe un sistema en el que nadie podría comprar o vender a menos que tuvieran la marca. Si bien la naturaleza exacta de esta marca sigue siendo debatida entre los académicos, el principio es claro. La participación económica estará vinculada a la lealtad al sistema del anticristo. Podemos ver formas tempranas de esto en cómo las convicciones religiosas se consideran cada vez más incompatibles con ciertas profesiones o actividades comerciales. Los cristianos que aferran a los valores bíblicos en el matrimonio, el género o la santidad de la vida ya enfrentan desafíos crecientes en varios campos. A medida que estas presiones se intensifiquen, los creyentes deberán decidir dónde se encuentra su lealtad final. Jesús se dirigió a esto directamente en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos maestros. No se puede servir tanto a Dios como al dinero. Nuestra fe en Dios debe trascender incluso nuestra seguridad económica, confiando en que Él proporcionará a quienes permanecen fieles a Él. A pesar de la sombría realidad de esta persecución, la Biblia ofrece una gran esperanza y aliento para los creyentes. La profecía de Daniel nos asegura que el poder del anticristo es limitado y temporal. Los santos serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Dios ha establecido límites en la actividad del enemigo, y ni un solo creyente enfrentará estas pruebas sin un propósito y apoyo divinos. Jesús prometió en Mateo 28:20: Seguramente estoy contigo siempre, hasta el final de la era. Además, la Escritura afirma repetidamente que la persecución, aunque dolorosa, produce crecimiento espiritual y recompensa eterna. Romanos 8:18. Nos recuerda que nuestros sufrimientos actuales no valen la pena comparar con la gloria que se revelará en nosotros. Y Jesús mismo dijo en Apocalipsis 2:10: Sé fiel, incluso hasta el punto de la muerte, y te daré la vida como la corona de tu vencedor. A medida que nos preparamos para la posibilidad de aumentar la oposición, podemos sacar fuerza de estas promesas, sabiendo que nuestras pruebas temporales están produciendo una gloria eterna que los supera con creces a todos. 2 Corintios 4:17. La sexta clave que Daniel proporciona para identificar al anticristo revela su audaz agenda. Intentará cambiar los tiempos y la ley. En Daniel 7:25 leemos que intentará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. No se trata simplemente de ajustar calendarios o aprobar una nueva legislación. Representa un asalto fundamental a la orden divina establecida por Dios. La frase «establece tiempos» se refiere a las temporadas y ritmos designados que Dios ha ordenado, tanto en la naturaleza como en la observancia espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios es un Dios de orden que ha establecido tiempos y estaciones para sus propósitos.
Eclesiastés 3:1 nos dice: hay un momento para todo y una temporada para cada actividad bajo los cielos. Al intentar alterar estos tiempos divinamente designados, el anticristo desafía directamente a la autoridad de Dios y busca reorientar la vida humana en torno a su propio sistema en lugar del diseño de Dios. El cambio de leyes va más allá de la mera reforma política a una redefinición de los límites morales y espirituales. La ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos y cumplida en Jesucristo, establece claras distinciones entre lo correcto y lo incorrecto, refleja el carácter de Dios y proporciona la base para el florecimiento humano. Cuando se le preguntó a Jesús sobre el mayor mandamiento, respondió enfatizando el amor por Dios y el prójimo, Mateo 22, 37-40, lo que demuestra que la ley divina está arraigada en la relación y el respeto. El anticristo, por el contrario, promoverá un sistema que desdibuja las distinciones morales y eleva el deseo humano por encima del decreto divino. Ya podemos ver esta tendencia en los movimientos culturales que rechazan la verdad absoluta y promueven el relativismo moral. Como advierte Isaías 5:20, «Ay de aquellos que llaman mal mal y bien mal, que ponen la oscuridad de la luz y la luz para la oscuridad». Nuestra fe en la palabra inmutable de Dios proporciona un ancla en estas mareas éticas cambiantes. Este intento de cambiar los tiempos y la ley probablemente se manifestará en una redefinición de instituciones e identidades humanas fundamentales. El matrimonio, el género, la familia e incluso lo que significa ser humano, todo puede estar sujeto a reinterpretación radical bajo la influencia del anticristo. Mientras presentan estos cambios como progreso y liberación, en realidad representarán una desviación del sabio diseño de Dios para el florecimiento humano. Génesis 1:27 nos dice que Dios creó a la humanidad a su propia imagen, a la imagen de Dios que los creó, hombre y mujer que los creó. Esta verdad fundamental sobre la identidad humana se ve cada vez más desafiada en nuestra cultura. El anticristo acelerará e institucionalizará esta rebelión contra el orden creado, promoviendo alternativas que prometen la libertad, pero finalmente conducen a la confusión y la esclavitud. Jesús nos recordó en Juan 8:32 que la verdad te liberará, no abandonando los límites divinos, sino viviendo en armonía con las intenciones de nuestro Creador. Quizás lo más significativo, el anticristo intentará redefinir la espiritualidad misma, promoviendo un sistema religioso global que parece inclusivo e iluminado, pero que niega fundamentalmente la singularidad de Jesucristo. Puede incorporar elementos del cristianismo, mientras los vacía de su verdadero significado, creando una espiritualidad que acomoda el orgullo humano en lugar de requerir arrepentimiento y fe. La Biblia advierte sobre esto en 2 Timothy 3:5, describiendo a aquellos que tienen una forma de piedad, pero negando su poder. Esta espiritualidad falsificada probablemente enfatizará el potencial humano y la conciencia cósmica mientras minimiza el pecado, el juicio y la necesidad de salvación solo a través de Cristo. Hechos 4:12 deja en claro que la salvación se encuentra en nadie más, ya que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debemos ser salvos. Al diluir o negar esta afirmación exclusiva, el sistema religioso del anticristo llevará a muchos lejos de la fe genuina en Jesucristo. A pesar de estos desarrollos relacionados con los desarrollos, los creyentes pueden consolarse al saber que la verdad de Dios sigue siendo inmutable y sus propósitos inquebrantables. El Salmo 119:89 declara: «Tu palabra, Señor, es eterna, se mantiene firme en los cielos». Ningún intento humano o demoníaco de redefinir la realidad puede tener éxito, porque la realidad misma se basa en la naturaleza y la voluntad de Dios. Jesús nos aseguró en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Como presenciamos desafíos crecientes a la verdad y los valores bíblicos, debemos anclarnos más firmemente en las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestra comprensión
en lugar de conformarnos con las tendencias culturales. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Este Salvador inmutable proporciona estabilidad y dirección en un mundo de estándares de cambio. Sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un fórmula profética que representa 3 años y medio. Este marco de tiempo específico aparece repetidamente en las profecías del tiempo de fin, a veces descrita como 42 meses, Apocalipsis 13:5 o 1260 días, Revelación 12:6. La consistencia de este período de tiempo a través de diferentes libros proféticos subrayando su significancia de Dios. Ha colocado límites estrictos alrededor de su autoridad. No importa cuán formidable aparezca el poder del anticristo, existe solo dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Y en el templo establecerá una abominación que causa la desolación. Esta línea de tiempo revela la estrategia del anticristo. Comenzará con la paz y la cooperación, solo para revelar su verdadera naturaleza a mitad de camino a través del período del pacto. Este advertido divino demuestra el cuidado de Dios por su pueblo, asegurando que incluso en tiempos de engaño, aquellos que conocen las Escrituras reconocerán las señales y responderán adecuadamente. Igualado de nuevo. Durante este periodo, el anticristo revelará su verdadero carácter, exigiendo la adoración y la persecución de quienes permanecen fieles a Dios, que por el bien de los elegidos se acortará. Nuestra fe en la fidelidad de Dios nos da coraje para enfrentar los tiempos más desafiantes. Importancia en los tratos de Dios con la humanidad. Un período lo suficiente como para lograr propósitos divinos, pero lo suficientemente limitados como para demostrar la misericordia de Dios. El profeta Habacuc capturó este equilibrio perfectamente cuando rezó: Señor, he oído hablar de tu fama. Me asombra tus obras, Señor. Repítalos en nuestro día, en nuestro tiempo, dales a conocer. En ira recuerda la misericordia. Habacuc 3:2. Incluso en el juicio, el propósito final de Dios es la redención. El plazo limitado del dominio del anticristo refleja este compromiso divino con la justicia templado por la compasión. La naturaleza temporal de la regla del anticristo apunta a la verdad definitiva de que todos los reinos humanos son transitorios, mientras que el reino de Dios es eterno. Daniel 7, 26-27. Continúa más allá del reinado del anticristo para describir su juicio y el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero la corte se sentará, y su poder será llevado y completamente destruido para siempre. Entonces el soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados a los santos pueblos de lo más alto. Su reino será un reino eterno y todo el reino y todo lo que obedecerá y obedecerá. Esta gloriosa conclusión nos recuerda que la historia no se está moviendo hacia el caos, sino hacia el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Como Jesús nos enseñó a rezar: venga tu reino, tu voluntad se hace, en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Nuestra fe en este reino venidero nos da perspectiva y esperanza, incluso mientras vemos que los eventos preocupantes se desarrollan en nuestro mundo. El breve reinado del anticristo no es el final de la historia, simplemente es el momento oscuro antes del amanecer del día eterno de Dios. Lo que acabamos de explorar no es solo una profecía fascinante, es un sistema de advertencia divino diseñado para proteger su fe en estos tiempos peligrosos. Las 7 claves de Daniel nos proporcionan signos inconfundibles para identificar al anticristo, pero la pregunta sigue siendo: ¿estarás lo suficientemente atento como para reconocer estos patrones cuando emergen en nuestro mundo? Me encantaría saber cuál de estas 7 claves te sorprendió más o al vez que potencialmente se desarrolla en nuestro mundo hoy. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Podría ayudar a otro creyente a conectar los puntos en su propio viaje espiritual. Si este video ha abierto los ojos a la línea de tiempo profética en la que estamos viviendo, no se mantenga esta revelación para usted.
Compártelo con alguien que le importe, que necesita esta perspectiva bíblica. Y si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse y presionar esa campana de notificación para que no se pierda nuestro próximo video en las señales finales de advertencia antes del regreso de Cristo, que aparecerá en su pantalla en este momento. Recuerde, Jesús nos dijo en Mateo 24:25, «Mira, te lo he dicho con anticipación». Dios nunca revela la verdad profética solo para satisfacer nuestra curiosidad. Lo hace para prepararnos para lo que viene. Quédate en oración, mantente en la palabra y mantente alerta. Hasta la próxima. Este es Marco, recordándote que incluso en los tiempos proféticos más oscuros, nuestra esperanza en Cristo brilla más brillante.